Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y a la presentación de la novela Lo que salva de Tomás López Vilariño, publicada por el sello Grado Cero Editores. Tomás López Vilariño nació en La Coruña el 26 de mayo de 1974. Estudió Ciencias Políticas en Santiago de Compostela e ingresó en la carrera diplomática en el año 2002. Desde entonces ha vivido en Madrid, La Haya, El Cairo, Amán, Argel y Quito. Esta es su primera novela. Primero, le doy paso al embajador Francisco Proaño para sus palabras de bienvenida. Muy buenas noches, bienvenidos a la Casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es su casa. Bienvenido, señor embajador, su presencia nos honra mucho, como nos honra igualmente el hecho de que el ministro consejero de la Embajada de España, don Tomás López Vilariño, haya solicitado este auditorio de la Academia para presentar esta su primera novela, Lo que salva. Y bienvenidos a todos, muchas gracias por su presencia. Aunque de la academia, Gustavo Salazar, Amparo Guzmán y, y luego Santiago Vizcaíno, el editor de la novela, hablarán en más profundidad. Yo quería decir solo unas palabras. Primero, felicitar a Tomás López Vilariño por esta novela, de la que he comenzado a leer unas 20 páginas, y ya me ha llamado la atención su estilo, un estilo terso, bien construido, y que, como él mismo dice, o un narrador dice en la novela, cuando la lluvia se presenta y no la presentimos, sino después, asimismo el estilo de él va profundizando en la conciencia del lector de una manera en la que casi uno no se da cuenta, como las lluvias, algo así. Las lluvias que parece que en La Coruña y en esa zona de España pues tienen una especial con textura, según he podido, de estas pocas páginas que he leído. De manera que solo darles la bienvenida, agradecerles en este día que parecía difícil porque se inauguraba el Campeonato Mundial de Fútbol, pero nos ha acompañado el clima, el azul de Quito, de manera que estamos muy contentos con su presencia. Muchas gracias, y ahora pues no sé cuál será el primero en intervenir. Segundo, intervención en torno a la obra de doña Valeria Guzmán Pérez, lexicógrafa y próxima miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues bienvenidos a esta su casa, la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Estoy muy contenta de ver la casa llena. Estoy muy contenta de que sea por la presentación del primer libro de Tomás. Me voy a permitir leer un texto que he escrito para esta presentación. La escritura, ese imprevisto salvamento. Escribir con delicadeza en una caja de Pandora de dolor. Pereiro. 1. Del deseo de escribir a la publicación. La escritura obedece a un deseo, el de inscribir algo sobre una superficie vacía, dejar una impronta para contar algo sobre uno mismo o mascullarlo para dar orden a las ideas en la discreta soledad de lo íntimo. La escritura es un proceso salvajemente solitario. Inclusive, con ella puede suceder, a lo Emily Dickinson, que aparezcan muchos escritos post-mortem. Pero la publicación obedece a otro deseo, el de hacer pública, es decir, patente y manifiesta esa escritura
difundiéndola a los otros. Es la voluntad de que eso ya inscrito salga del plano personal hacia el colectivo. ¿Y para qué? ¿Qué deseo concreta para ti, Tomás? ¿Y qué significado tiene para nosotros que te acompañamos esta tarde en este trance de tu salto escritural a la vida pública? Cada quien encontrará dentro de sí la respuesta. Lo cierto es que dedicar tu tiempo a algo tan intangible como la creación de realidades ficticias muestra que la realidad no te es suficiente. Entonces abanderas la creación de otra vida, de otras vidas, pues si los viajes, si otras lenguas, si tus múltiples lecturas te han dado ocasión de experimentar otras realidades, tu rebeldía más radical es la publicación de esta primera novela, porque declaras y firmas con tu nombre propio, Tomás López Vilariño, que has decidido reemplazar ilusoriamente el mundo concreto y objetivo de la vida vivida por el sutil y efímero mundo de la ficción. Y en la ficción vaciamos inevitablemente nuestras obsesiones, lo que desdeñamos o amamos, aquello que en la vida cotidiana no nos atrevemos a decir, hacer o conquistar. Hay una reflexión en Lo que salva que me parece pertinente esta tarde. Sabela, el personaje principal, a propósito de Lois Pereiro, escribe: en este poema, el poeta narrador regresa desde la muerte a la vida, pero no necesariamente a la vida ya vivida, cita ella a Pereiro. Sin contagiarme otra vez de mí mismo, retocaría el guión. Cierra la cita. Sino a otra que necesita aprender a vivir como si tuviera que nacer de nuevo. Cierro cita. Yo me pregunto, ¿es esta una ocasión de nacer de nuevo? La escritura y la publicación de una primera novela suponen, de algún modo, regresar a la propia vida sin contagiarse otra vez de uno mismo, sin retocar el guión y dispuesto a aprender a habitar una nueva versión de sí a través de los personajes. 2. Donde hay peligro, crece lo que salva. Cercano está el Dios y difícil es captarlo, pero donde hay peligro, crece lo que salva, escribe Hölderlin en el himno Patmos. Estos versos, que dan título al libro y que aparecen varias veces a lo largo de la novela, expresan que ninguna crisis implica una destrucción absoluta. La capacidad humana para sobreponerse a la adversidad surge precisamente en el lugar donde el peligro se manifiesta con mayor intensidad. Es allí donde puede abrirse el camino hacia la salvación o la esperanza. Lo que salva, publicada en esta bella edición de Grado Cero, narra la historia de Isabel Frellas, Sabela, una joven investigadora gallega que atraviesa un momento de incertidumbre personal y profesional. Mientras intenta terminar una tesis universitaria que ya no le entusiasma y reorganizar una vida sentimental llena de dudas, descubre por azar la historia de Antonio Goodman, un fotógrafo y artista uruguayo, fallecido años atrás en un pequeño pueblo de la costa gallega. Movida por una curiosidad que se transforma en una obsesión difícil de explicar, Sabela inicia una investigación sobre los últimos meses de vida de Goodman. Lo que comienza como la búsqueda de información sobre un personaje desconocido, se transforma poco a poco en un viaje a través de una caja china de historias. A medida que lee y entrevista a quienes lo conocieron, la figura de Antonio se va reconstruyendo mediante relatos parciales y a menudo contradictorios. El hijo de supervivientes judíos, marcado por la guerra, el joven revolucionario que abrazó las utopías políticas de su tiempo, el artista provocador, el amante, el hombre indiferente y desconsiderado, el padre que cargaba con sus propias pérdidas y desencuentros. En paralelo, la novela reconstruye otras vidas que terminan entrelazándose con la de Antonio. Entre ellas destaca la de María José, una mujer atravesada por una tragedia familiar, y la de Alberto Fernández, un sacerdote cuya actitud de servicio y mirada compasiva funcionan de puente entre muchas de las historias que convergen en Ribelle. También aparecen personajes como Félix Goodman, el padre de Antonio y superviviente del Holocausto,
Margarita Márquez y Ramón Vilapouza, amigos inseparables que acompañan al protagonista en distintas etapas de su vida. La novela alterna tiempos y espacios, desde la Europa de la Segunda Guerra Mundial hasta el Uruguay de la segunda mitad del siglo XX y la Galicia contemporánea. Especialmente lograda resulta la atmósfera de Ribelle, un pueblo gallego azotado por la lluvia y el mar, que es una metáfora de transformación para los personajes. Cito: la arena formaba un semicírculo blanco al pie del acantilado, y el mar inquieto y turbulento dibujaba espirales de espuma entre las rocas. Caminó descalza hasta la orilla, sintiendo en todo su cuerpo los escalofríos provocados por el contacto de los pies con la arena húmeda. Permaneció con el agua cubriéndole hasta un poco más arriba de los tobillos, mirando al horizonte, donde el gris despliega sus matices. 3. Aciertos y desaciertos de una primera novela. Uno de los principales aciertos de la novela está en su estructura polifónica. La figura de Antonio Goodman se reconstruye a través de los testimonios de Félix, Alejandra, Margarita y Alberto, cuyas voces aportan diferentes perspectivas sobre un personaje que nunca llega a narrarse a sí mismo. La novela combina un narrador omnisciente, en tercera persona, que acompaña a Sabela, con narradores personaje que revelan la naturaleza fragmentaria de toda memoria y la imposibilidad de conocer plenamente una vida humana. Resulta muy significativa la confesión que Margarita dirige a Antonio en el capítulo 6, en segunda persona, pues es un recurso que intensifica la dimensión íntima y elegíaca del relato. De igual manera, aunque la novela se caracteriza por una prosa sobria, delicada y poco dada al lirismo, otro de sus aciertos es la presencia poética de Luis Pereiro, Hölderlin e inclusive de la Carta a los Corintios, pues la poesía irrumpe e introduce otra atmósfera. Cito a Pereiro, citado a su vez en la novela. Se habían abierto dos puertas en direcciones opuestas, y escogí la que se abría hacia la vida, con el sol entrando a raudales por las ventanas. Tendría que reanudarme y regresar a mi propia vida. Sin contagiarme otra vez de mí mismo, retocaría el guión y cambiaría otra vez de personaje, retomando el aprendizaje perdido. La idea de habitar el tiempo de la muerte, sin romper el vaso comunicante con la vida, constituye una de las piedras de toque de lo que salva, pues personajes rodeados de muertos y de ausencias, atravesados por duelos perpetuos o inconclusos, siguen buscando una forma de permanecer vivos. Me parece, como decía Hölderlin, y que de seguro nuestro autor conoce bien, lo que permanece lo fundan los poetas. En todo caso, quizá la mayor virtud de lo que salva sea la develación de la confianza en los vínculos humanos. Frente al dolor, el duelo o el fracaso, los personajes se sostienen unos a otros. Félix es salvado por quienes lo protegieron durante la guerra, María José encuentra refugio en Alberto, Sabela se siente plena junto a Rubén. La salvación llega a través del otro. Por otro lado, uno de los aspectos más discutibles de la novela es la proliferación de personajes. En un poco más de 100 páginas aparecen casi 40 personajes, aunque muchos de ellos contribuyen a construir el entramado humano que rodea a Antonio Goodman. Varios aparecen de forma fugaz y apenas vuelven a intervenir en la acción. Esto dispersa la atención del lector y resta profundidad a algunas relaciones que sí resultan fundamentales para el desarrollo de la trama. 4. Sostener el deseo. En todo caso, como decía Vargas Llosa, no hay novelistas precoces. Todos los grandes, los admirables novelistas fueron, al principio, escribidores aprendices, cuyo talento se fue gestando a base de constancia y convicción. Por eso nadie puede enseñar a otro a crear, a lo más a escribir y a leer. El resto se lo enseña uno a sí mismo, tropezando, cayéndose y levantándose sin cesar. Así que, Tomás, has sentido en tu fuero interno una predisposición literaria y sobre ella has supuesto un acto de voluntad.
decidiendo dedicarte a la literatura. El deseo ha encontrado voz y forma y se ha vuelto libro, este hermoso libro. Y ahora solo tú sabrás si seguir dándole lugar a ese deseo y hasta dónde estarás dispuesto a sostenerlo. Muchas felicidades. Muchas gracias. A continuación, palabras del editor Santiago Vizcaíno. Buenas noches con todos, aunque en otras ciudades latinoamericanas sería buenas tardes, pero esta es una ciudad franciscana, así que buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por recibirnos en este su bello auditorio, al embajador Francisco Proaño Arandi y a los miembros de esta prestigiosa institución por acompañarnos, el ilustrísimo embajador de España y a los diplomáticos presentes, a los amigos, a los escritores, al público en general que nos acompaña en esta primera presentación de la novela Lo que salva de Tomás López Vilariño, quien nos ha confiado, en principio, quiero decir un poco nervioso y angustiado, esta obra para su primera edición. Grado Cero Editores es una editorial joven, no tanto como el editor, que ha apostado mayoritariamente por la edición en digital de voces frescas de la literatura hispanohablante, pero también de clásicos de la literatura ecuatoriana y libros especializados. Sus ediciones se distribuyen en más de 500 plataformas a nivel mundial y llegan a lectores en español de diversas partes del mundo. Sin embargo, de vez en cuando, nos damos un gusto y elegimos una edición en papel, reducida y esmeradamente impresa para el deleite de aquellos lectores que aman el contacto con el libro objeto. Lo que salva es una de esas extrañas y bellas decepciones, una novela que habla de lo que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse, el amor, los secretos, la memoria y también el mar implacable de la costa gallega. Lo que salva arranca con una breve noticia en un periódico, el hallazgo del cuerpo de un fotógrafo uruguayo, Antonio Goodman, ahogada en una playa de Rivelle en 2003. Esa escueta nota llega a manos de Sabela, una joven investigadora que vive su propia crisis personal y académica. Fascinada por el misterio, decide viajar al pueblo y reconstruir los últimos meses de vida de Goodman. Pero lo que descubre no es solo una investigación, es una red de afectos clandestinos, cartas no enviadas y monólogos íntimos. Detrás del artista bohemio, exiliado y seductor, aparecen mujeres que lo sostuvieron en silencio. Marga, su amante secreta, esposa fiel de otro hombre que le escribe una carta póstuma llena de dolor y lucidez. María José, la farmacéutica marcada por la muerte de su hijo, que desaparece la misma noche que Goodman, y la propia Sabela, que al seguir las pistas de un muerto, termina encontrándose a sí misma. La novela alterna épocas, voces y géneros. Hay algo de novela negra, de diario íntimo, de confesión religiosa, y sobre todo hay una pregunta que resuena, como ha dicho Valeria, desde el verso de Hölderlin, que da título y sentido a la obra. Donde hay peligro, crece lo que salva. Tomás López Vilariño construye una historia húmeda, lluviosa, profundamente gallega, pero también universal, porque todos llevamos dentro un nudo de secretos y todos buscamos a nuestro modo lo que nos salva. Quiero agradecer, por último, a Valeria Guzmán Pérez y a Gustavo Salazar, miembros de esta academia, por darse el trabajo de leer esta obra en tan poco tiempo, además,
y por acompañarnos, por supuesto. Y también a Tomás, que es ahora ya un amigo íntimo, aunque hemos tenido francas discusiones, como ocurre siempre entre los editores y los autores, eh, pero siempre con el respeto y la amistad de siempre. Así que es para la casa Grado Cero Editores ya un amigo y un autor más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades también, Tomás. A continuación, un conversatorio sobre la obra con don Gustavo Salazar, miembro correspondiente de la Academia, y el autor Tomás López Vilariño y el editor Santiago Vizcaíno. Bueno, unas palabras, pero quería contarles una historia que es novelesca. El formato de esta noche es un conversatorio entre el editor, Gustavo Salazar, Tomás y creo que Valeria, no sé. Entonces, pero sucede que los sillones que estaban destinados a eso, un gato entró la otra noche y acabó con los muebles. Sería algún académico de hace siglos que venían figura de gato. Entonces, les dejo a ustedes, la mesa no creo que impedirá este diálogo y yo me retiro a escucharles. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Haré una breve presentación previa a la serie de preguntas. No es común encontrarse con muertos dialogando desde el primer párrafo de una novela. Arriesgo esto, nada más. En alguna novela de Faulkner, y claro, en Pedro Páramo, el más allá, el antes o la temporalidad de la novela de hoy nada tienen que ver con lo dicho. Sin embargo, empieza allí en un espacio-tiempo solo posible en la ficción. En los últimos 100 años, la novela ha sufrido grandes transformaciones. Si bien los experimentalismos no siempre han dado buenos resultados, algunas de aquellas obras han sorprendido gratamente y se han convertido en verdaderos paradigmas literarios. Entre ellas la posibilidad de narrar en 800 o 1000 páginas, dependiendo de la edición, el tránsito vital de un personaje en un solo día, la introspección, el monólogo interior, la ruptura de la estructura lineal en la narración, la alienación de la condición humana contemporánea, la transformación del lenguaje hacia el literario, la narración que abandona lo explícito y deja al lector lo sugerente, o la intromisión del psicoanálisis, etcétera, sin faltar alguna adivinanza imposible de descifrar. Y, pese al anuncio en esas mismas fechas de la desaparición de la novela por parte de José Ortega y Gasset, o de la crisis de la novela por Walter Benjamin, vemos que el género sigue vigente y sus lectores nos mantenemos disfrutando de su lectura. Esta primera persona del plural la utilizo para sostener que mi oficio de lector, de serlo, se debe a que apelo a la diversión, al viaje placentero de los sentidos en la lectura de una novela. Hace casi un par de años recibí un correo electrónico de mi buen amigo Pedro Calvo Sotelo. Pese a la distancia, con encuentros esporádicos a lo largo y ancho de 25 años, hemos mantenido comunicación digital, cimentando una gran amistad y un afecto mutuo entrañable. En ese mensaje, Pedro me presentaba a Tomás López Vilariño en una pantalla, promoviendo una futura relación que virtualmente podría no haberse dado. Tomás llegó a Quito con el mismo rango diplomático que Pedro ejerció en el año 2000. Los tiempos son cíclicos y como dicen en España, con Tomás hemos hecho buenas migas, consolidando una grata amistad intelectual. Pero este es otro cuento. Expertos han señalado que la novela es por lo general un ejercicio de madurez. La realidad nos ha demostrado que es así.
Las novelas escritas por jóvenes que se convierten en verdaderos hitos son excepcionales. Sin embargo, Tomás, con su ópera prima, nos entrega una novela que, si bien no tiene una estructura convencional, nos cuenta una historia ambientada en dos ciudades, aunque en su desarrollo recorre distintas partes del mundo y en dos periodos cronológicos distantes. No les contaré de qué trata la historia. Bueno, ya nos han hecho un buen repaso, Valeria. Tan solo les diré que he disfrutado de su lectura y que su protagonista, sin llegar a ser un antihéroe, se vuelve entrañable. La obra maneja varios tiempos narrativos y utiliza la elipsis como un acertado recurso literario. El autor construye con éxito a los dos personajes principales y mantiene la tensión dramática mientras estos transitan por diversas latitudes. Declaro que soy un lector tradicional de novelas. Me gusta que me cuenten una historia y creo que Tomás, con Lo que salva, lo logra plenamente. Ahora paso al conversatorio. Preguntas. Uno, ¿por qué escribes? ¿Qué te motivó a escribir esta novela? Bueno, antes de nada, puesto que tomo la palabra por primera vez, quiero simplemente decir que esto para mí es un sueño hecho realidad. Con eso podría ya resumir prácticamente todo lo importante que tengo que decir hoy. O sea, realmente estar presentando una novela es un sueño. Estar presentándola en la ciudad de Quito, de la que me enamoré la primera vez que la vi, un sábado paseando por el centro, enfatiza ese sueño, lo subraya. Que precisamente sea en el barrio de la Merced por el que yo vagabundeo los fines de semana, en el sentido literal de la palabra, o sea, sin rumbo, simplemente por el placer de estar por estas calles, y por supuesto que sea en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Es un honor que que ciertamente mi obra literaria no merece, pero que yo, en todo caso, pues agradezco, porque incluso los honores no merecidos hay que agradecerlos, o a lo mejor precisamente por no ser merecidos hay que agradecerlos más. Estar en la mesa con personas a las que admiro y aprecio intelectualmente, como son, y voy por orden digamos, de ubicación geográfica, Gustavo Salazar, que efectivamente tenemos una relación y mucho más que intelectual, Santiago Vizcaíno y la poeta y lexicógrafa Valeria Guzmán, a la que tuve oportunidad de expresar mi admiración ya mucho antes de que ella tuviera la deferencia de presentar el libro, con lo cual no soy, digamos, por así decir, culpable de estar retribuyendo su bellísimo discurso, pues lo que hacen es subrayar mi felicidad y mi alegría. Todo este sueño es posible gracias a una persona, que es Santiago. Esto hay que decirlo. Es verdad que cuando conocí a Santiago, su nombre ya debería de haberme traído los mejores augurios, porque Santiago es el nombre de mi apóstol y digamos del que yo soy devoto feligrés. Pero es verdad que si no hubiera sido por Santiago, sencillamente nada de esto hubiera sido posible. Nada. O sea, todo lo que aquí ocurre es porque Santiago ha querido que ocurra. La historia empieza en un encuentro, en un momento determinado, me dice que le mande la novela, yo por supuesto no se la quiero mandar porque me da vergüenza. Entonces él me manda un texto inédito, pero estamos hablando de, en fin, de un escritor que ha publicado obra y digamos, una especie de aspirante a escritor que ha escrito una novelita corta, que soy yo. Y entonces, cuando me manda el relato inédito, yo pienso que debo de mandarle también mi texto, porque si no es de mal gusto, es como si me lo mandas tú, o sea, mandar un relato inédito, de algún modo es abrirte un poco la intimidad, ¿no? Entonces, bueno, pienso que yo también debo de hacer lo propio. Y entonces le mando el texto. Y me dice que, pues que podría ser editable, que él estaría interesado en editarlo, que Grado Cero podría editar. Entonces ahí, claro, ahí ya, digamos, mi vanidad se disparó, lógicamente. O sea, tampoco vamos aquí, ahí es donde ya la modestia del escritor en potencia fue sustituida por digamos, la vanidad del escritor editable, ¿no? Y entonces ahí ya sí que verdaderamente me puse contentísimo y ya todo fluyó de otra manera. Pero todo esto es para decir que muchas gracias a tantos amigos, gracias al embajador por honrarnos con su presencia. Para mí es un verdadero sueño estar aquí con estas personas a las que quiero tanto digamos, en este lugar verdaderamente, bueno,
maravilloso, con el embajador, con mis compañeros, con mis amigos, en fin, un auténtico sueño. Ahora voy a contestar a tu pregunta, que es por qué he escrito esta novela. Bueno, la novela, que es previa a la aventura editorial, surge por lo siguiente. Yo tenía una idea en la cabeza. De hecho, tenía 3 ideas en la cabeza. No quiero entrar en el contenido de la novela porque si no es muy aburrido para los que no la hayan leído. Pero bueno, digamos que tenía 3 historias que me bullían en la cabeza desde hacía muchísimos años. Años. O sea, es una historia de escritura breve, pero de gestación larguísima. Y no era capaz de escribirlas. O sea, yo no sabía cómo escribirlas. Lo intenté muchas veces, linealmente, y no tenía ningún interés. O sea, me trababa, me quedaba, en fin. No, la acción no avanzaba. Y un día, estando precisamente en Cambados, en Galicia, aunque en el sur de Galicia, no en el norte, de repente se me ocurrió la idea. Dije, así voy a contar yo la historia. Y el personaje de Isabela, que me interesa ver que todos los que han intervenido lo presentan como el protagonista, realmente surgió como un personaje instrumental. O sea, su historia, la historia de Isabela es una historia que en el fondo su objetivo inicial era hilar la otra historia, que era la que verdaderamente me interesaba, que era la del señor uruguayo que aparecía ahogado en la playa, y la del cura, y bueno, y su relación con ese personaje peculiar que es María José. Isabela es la que me permitió contar la historia. O sea, la aparición de ese tiempo presente me permitió enhebrar, como cuentas de un collar, los tiempos pasados. Y a partir de ella la novela salió sola. Quiero hacer una observación, porque al hilo precisamente de la pregunta de lo que muy oportunamente decía Valeria Guzmán. A mí también me da la sensación de que la novela hubiera exigido mayores desarrollos, pero tengo que confesar que lo intenté, o sea, lo intenté como quien intenta alimentar a un niño raquítico, pero no quiere comer de ninguna de las maneras, y al final acaba dejándolo por imposible, porque efectivamente yo notaba eso. Lo que pasa es que yo en mi corta trayectoria literaria, y me ha pasado también cuando he escrito algún poema, me doy cuenta de que realmente las dimensiones de la obra son las dimensiones que la obra exige. Y que esto que decía, creo que era José Ángel Valente, de que un poema era como un número de teléfono, que uno va pensando 345 345, no, ese es. O sea, que encuentra la obra literaria, en el fondo es verdad. Porque la obra, sea como sea, yo no encontré el modo, por así decir, yo la encuentro, digamos, acabada en su escasez, digámoslo de este modo. Y esta excusa es porque efectivamente la sigo viendo como un niño raquítico que se parece a mí, como todo hijo, pero que uno hubiera querido ver un poco más gordito y lucido y con algún desarrollo mayor. Pero bueno, a esto hemos llegado. Continúa el interrogatorio. Pregunta 2. ¿Sigues algún método para escribir? Ninguno. Porque yo, aquí está el embajador presente y yo, digamos, tengo una actividad laboral, ¿no? Que intento llevar a término. Y que por eso también he hecho la novela corta, para que no digan embajador que luego me dedico a, ¿sabes? A escribir aquí el Quijote. Pero entonces, no, realmente no, porque yo no tengo ninguna disciplina de escritor ni puedo tenerla, porque mi vida es una vida completamente, digamos, el protagonismo de la vida lo tiene el trabajo formal, que es ser diplomático. Entonces, bueno, pues un día escribo una página, otro día escribo 5, otro día no escribo nada. Por tanto, no hay ningún método. Es una obra, digamos, escrita en ratos robados. Tengo que decir que me ha resultado sorprendentemente fácil escribirla para lo difícil que me resultó encontrar el camino. Yo siempre sospeché que lo difícil de una novela no era escribirla, sino lo que se llamaría en términos cinematográficos el montaje. Y lo he comprobado. O sea, una vez que tuve la estructura, la novela salió. Con independencia de que algunos personajes, evidentemente, se rebelaron, desarrollaron sus propias vidas, pero en el fondo me ayudaron de ese modo. Me ayudaron viviendo en la novela. Pero no tengo ningún método. El método es robar momentos, que sean momentos buenos, momentos creativos, donde yo esté pues con en fin, con el espíritu vivo y simplemente pues horas y minutos robados a las funciones realmente importantes de mi existencia. Tercera pregunta. ¿Hay algún autor que sea tu referente para arriesgarte a escribir esta novela? Aparte de Hölderlin, ¿no? Bueno, quizás la pregunta ya está respondida, pero igual te la...
Sí, vamos a ver, sí, por referente, sí, o sea, hay un homenaje evidentemente, no tanto a Hölderlin como poeta, cuanto a la idea de Patmos, de esa idea inicial, que a mí siempre me ha resultado enormemente sugerente, del riesgo, esa enorme intuición poética que además es tan hermosa en el himno, ¿no? El riesgo normalmente, uno intuitivamente huye del riesgo, escapa del riesgo. Y sin embargo, lo que dice Hölderlin en el inicio de su himno es lo contrario, que en el riesgo crece lo que salva. O sea, es una inversión de lo intuitivo y digamos, por así decir, una invitación a que la angustia sea vivida como una fuente de plenitud existencial. Y yo estoy de acuerdo con él y estoy de acuerdo con la tradición que sostiene que la angustia es también una apertura hacia el ser. Y luego hay un homenaje a Lois Pereiro, evidente, sí. Lois Pereiro es un poeta gallego que me gusta mucho, que me permite homenajear también a la literatura gallega contemporánea a través de Pereiro. La poesía que incluyo y que tan magníficamente tradujo al castellano Valeria es uno de mis poemas favoritos, de hecho es mi poema favorito de Pereiro. Bueno, hay un homenaje deliberado a Lois Pereiro. O sea, no es casual que sea Lois Pereiro el autor sobre el que está investigando la protagonista. He querido hacer un homenaje a Pereiro y ponerlo también en mi novela y poner la literatura gallega del último cuarto del siglo XX en mi novela. Porque evidentemente Rosalía de Castro, Curros Enríquez, etcétera, son muy conocidos, pero he querido buscar un poeta contemporáneo, eh, ciertamente de la generación anterior a la mía, bueno, sí, diríamos de la generación anterior a la mía, pero al que admiro profundamente. Sabemos que el riesgo que corre al que le toca último es que en ocasiones las preguntas que uno quiere hacerlas ya han sido respondidas, así que la pregunta número 4 es optativa, Tomás. ¿Podrías abundar acerca del título de la novela, Lo que salva? Sabemos que parte de un verso del poeta alemán Hölderlin. Bueno, Hölderlin, como dijo bien Valeria, tiene un poema bellísimo que se llama Patmos, cuyos primeros versos dice: Na ist unschwer zu fassen de Gott, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Que quiere decir exactamente eso, quiere decir el Dios está cerca y es difícil asirlo, agarrarlo, pero donde hay riesgo, donde está el riesgo, crece lo que salva. Ese es el punto de partida de la novela, porque, digamos, desde distintos puntos de vista, lo que se está planteando, y no me gusta mucho, por así decir, entrar en el análisis del tema de mi propia novela, pero lo que uno ve cuando acaba de leer la novela es que en el fondo todos los personajes están, digamos, preguntándose sobre cuál es la vida buena, que no es lo mismo que la buena vida, con aquí estamos en la academia, sino la vida, digamos, digna de ser vivida. Y de un modo u otro, todos los personajes o bien se han instalado cómodamente, o sea, en una vida que no suponga riesgos, o sea, no cómodamente es un adverbio inadecuado, se han instalado en una vida que no, o bien han querido vivir en el límite de la angustia. Y están dialogando constantemente estas dos posibilidades. La posibilidad de la angustia buscada o no buscada y digamos, y la posibilidad de construir una vida que rehuya, por así decir, este tipo de tentaciones. Por ahí iría un poco la idea. Quinta y última pregunta. ¿De salvar de algo, te ha salvado la literatura o vas por ahí a flote siempre? Para mí ha sido fundamental, no la literatura desde el punto de vista activo, porque aunque yo he escrito mucho, no he publicado nada y tengo la idea de que mucho de lo que he escrito carece del menor valor, pero en cambio, para mí la lectura ha sido fundamental. O sea, ha sido completamente fundamental. O sea, yo realmente, la lectura es una parte fundamental de mi existencia. Y es una cosa que yo les he intentado transmitir a mis hijos sin ser muy pesado, porque no conviene ser pesado con los hijos de uno. Pero realmente yo he vivido en la vida y también he vivido en los libros, no diría que tanto como en la vida misma, pero
digamos, es una parte esencial de mi formación. Por tanto, la literatura es esencial. Cuando digo literatura, no solo me refiero a la literatura de creación. Yo he leído mucha filosofía, tanta como literatura, tal vez, pero lo meto dentro del ejercicio de la lectura. Creo que la lectura forma parte de la existencia como el resto de la existencia. No es una existencia, como dicen algunos, de sustitución, porque parece que ahí hay una idea implícita de que hay una evasión de la realidad. No, es la realidad misma. Bueno, muchas gracias. Me sumo a la felicitación a Tomás por su novela y pa- paso a Santiago. Bueno, yo creo que nos hemos extendido lo suficiente y creo que deberíamos dar paso más bien a las preguntas del público. Yo tenía algunas preguntas más, pero yo soy el editor, así que hacer más preguntas no convendría. Creo que es pertinente si alguien quiere decir algo, comentar algo sobre la obra, felicitar, etcétera. Este es el momento. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tomás. Qué gusto de estar aquí escuchándole. Le felicito por su novela y quiero preguntarle, ¿cuál es la diferencia para usted entre la buena vida y la vida buena? Cuando era niño, iba al colegio, y me acuerdo que una cosa un ejercicio literario que nos hacían era que nos ponían un relato de Guy de Maupassant o de Borges o de quien fuera y nos decían cuál era el tema, ¿no? Y entonces te ponían un texto de Maupassant, ¿cuál es el tema? Y decías tú, pues el tema es el amor, ¿no? Y te decían, no, no, el tema es la crueldad de la guerra o el tema de Emma Zunz, ¿cuál es el tema de Emma Zunz? Y decía uno, el tema de Emma Zunz es la venganza, otro decía, es el destino, lo que fuera. Yo agradezco mucho la pregunta que me hace la doctora Cordero y por cierto aprovecho para decirle que uno de los grandes honores que tengo hoy es que usted aquí, o sea, que usted forma parte de estos elementos que la novela ha propiciado y que me llenan de emoción. Pero yo tengo que reconocer que cuando acabé la novela y la leí, pensé de qué trata esta novela, o sea, qué hay en común en esta novela. Y lo que hay en común en esta novela, lo que todos los personajes en el fondo se plantean, y no es deliberado en absoluto, yo creo que es precisamente eso, lo que es la vida buena, la vida buena, o sea, la vida digna de ser vivida. Y yo no quise realmente tratar este tema en la novela, pero cuando me doy cuenta de qué tienen en común todos los personajes, desde los comunistas uruguayos hasta la estudiante gallega, pasando por el intelectual o fotógrafo uruguayo, judío, de izquierdas, todos los personajes, por supuesto el sacerdote, o sea, ¿qué es lo que están planteando estos personajes? Bueno, pues lo que están planteando es la existencia de una vida digna de ser vivida, si existe, en primer lugar, y si en el caso de que exista, ¿cuál es esa vida? O sea, ¿cuáles son las reglas que uno debe de seguir? Esta es una preocupación, además, totalmente mía. Yo creo que este niño es raquítico, pero es muy mío. Yo cuando se lo dejé ver a mi hija mayor, le pregunté ansiosamente, ¿no? ¿Qué opinaba de la novela? Y me dijo, con una cara así como me dijo, bueno, es papá. O sea, digamos, es como, digamos, tus preocupaciones, tus obsesiones desligadas. Entonces, a mí me preocupa lo de la vida buena y la buena vida. ¿Cuál es la diferencia entre la vida buena y la buena vida? Bueno, y me imagino que además en Ecuador esta expresión también se utilizará en términos similares, puesto que nuestras hablas son tan próximas, y nuestras expresiones coloquiales también. La vida buena es la vida digna de ser vivida. Y la buena vida es la vida gozosa, la vida placentera, la vida regocijada, que no sale en ningún momento en esta novela. Pero es interesante porque cuando el hispanohablante, sea español o ecuatoriano, aquí que estamos en la academia, dice qué bien vives, siempre es en el sentido hedonista y gozador. Nunca es que bien vives porque te dedicas, digamos, a repartir tu pan con los pobres o porque eres un misionero. No, 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 qué bien vives. Y por tanto, ahí por eso he querido hacer la distinción. Yo creo que este es un libro donde mi preocupación por la existencia o no de una buena vida se plasma, no se resuelve, porque ninguna obra literaria debe de resolver ninguna cuestión, pero se plantea.
Bueno, aunque yo dije que estaba leyendo la novela, pero una cosa que me impresionó al principio fue algo que incluso Gustavo se refirió, es ese diálogo o esa voz de alguien de ultratumba que le dice al que está muerto que van a venir a averiguar su vida, ¿no? Y entonces eso impresionó, me hizo recordar enseguida, y lo nombró Gustavo, a Rulfo, ¿no? Con Pedro Páramo, que son muertos que hablan entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿esta estrategia fue, se te ocurrió así o de pronto influyó alguno de estos autores que utilizan este recurso, ¿no? Esa es una pregunta extremadamente pertinente. A mí una cosa que me sorprende mucho en mi vida, yo ya he cumplido 52 años recientemente, y una cosa que me llama mucho la atención, y es que yo soy una persona profundamente racionalista. O sea, profundamente racionalista. O sea, y a medida que avanzo en la vida, me vuelvo más y más racionalista. O sea, yo creo que Dios nos ha dado la razón y con esos bueyes tenemos que arar. O sea, no hay otra manera de analizar la realidad. Y sin embargo, me doy cuenta de que las cosas fundamentales en los procesos existenciales son de naturaleza irracional. Y esta es una idea que a mí me perturba profundamente y que también está en la novela y también está en los versos iniciales del himno de Hölderlin. Esa idea, precisamente, la idea del riesgo y la idea de... Yo no sé por qué empecé así la novela. Lo digo sin petulancia y lo digo sin querer mantener el misterio. No tengo la menor idea, porque la historia realmente empieza después de esa breve introducción, en un tono completamente denotativo y descriptivo, deliberado, antiliterario y deliberadamente antiliterario, cuando empiezo a decir pues que Isabel Fraser le va muy mal y que todos los problemas que tiene. Y sin embargo tiene esa especie efectivamente de introducción donde un personaje que no se sabe quién es se dirige a un muerto e incluso introduce elementos sumamente, por así decir, perturbadores, cuando le dice, tú no puedes ver porque tus ojos están habituados a la oscuridad de la muerte, no sé qué. No encaja con lo que viene después, porque después sí tiene una coherencia estilística esa parte inicial, que es, no me pregunte embajador, ¿por qué he puesto eso? No tengo la menor idea. Realmente eso que decía Pedro, eso que decía, y siento compararme con el gran maestro, pero eso que decía, que ha sido mencionado varias veces, Juan Rulfo, de que le hablaban los espíritus, a mí alguien me habló y alguien me dictó esa introducción y creo que está muy bien, la verdad, creo que encaja bien ahí. Ahora bien, encaja bien ahí como algo que ha venido revelado. Yo creo que Dios nuestro Señor me quiso dar un empujón y me dijo, mira, ahí te mando esa introducción para que cojas un poco de fuerza y a ver si escribes de una vez la novela. Bueno, en honor al tiempo, una más. Bueno, sí, una más. Sí. Eh, sí. No llega hasta allá el micrófono. Las personas van que se encontré por primera vez en el caso de uno de nosotros. La pregunta es, en la actualidad se lee tan poco. Y el nombre de ese país es Ecuador. Yo no sé si sean exactas las estadísticas, a veces puede dudarse, pero es lo que yo escucho. Y otro país lee 2 libros al año, que es Colombia. Y Argentina lee 4. En general se lee muy. ¿Qué crees tú, Tomás, que debe hacerse para que pasemos este macho, este abismo, y podamos hacer que la juventud lea, se instruya,
conozca, experimente, viva, se emocione, plantee la vida de una manera más rica a través de Estoy muy de acuerdo con lo que dice, de verdad, pero no tengo respuesta para esa pregunta. Creo que verdaderamente, efectivamente, vivimos en un momento de escaso prestigio de la cultura y de la lectura en Suecia. Así de claro lo digo y así lo pienso. O sea, yo me acuerdo una vez que, creo que lo hablaba con Gustavo, ¿no? Que alguien me dijo, antes la gente presumía de que iba a ver películas de Pasolini y llevaban libros de Habermas debajo del brazo y luego ni se enteraban de Habermas ni la película de Pasolini y se aburrían un montón y decían, bueno, pero eso era un primer paso, ¿no? Porque si tú consideras que llevar un libro debajo del brazo de Habermas es algo prestigioso, pues el paso a ver un libro pues ya es mucho más corto que si no te lo que en Habermas ni te importa. Y lo mismo pasa cuando te arriba de Pasolini. Eso es verdad. Vivimos en una etapa de, digamos, de poca lectura. Ahora bien, yo también digo una cosa, porque siempre me gusta poner la nota optimista. Yo, cualquiera de los que estamos aquí, que leemos habitualmente, tú no solamente dialogas con las personas con las que te relacionas normalmente, dialogas con toda tu sociedad, y en el caso de los que compartimos lengua, con toda la gran sociedad latinoamericana. Y te das cuenta de que hay gente que lee y que lee muy bien y que lee muy bien. A mí me gusta mucho fijarme en los de mi generación, pero cuando yo veo un libro, creo que se lo comentaba a Santiago hace poco, yo me compré recientemente una edición crítica de Goethe increíble en España, que estaba hecha por una profesora de la Universidad de Vigo, o sea, a escasos kilómetros de mi ciudad, y que era un ejercicio verdaderamente de crítica literaria y de traducción asombroso. Y esa era una señora de mi edad que vive a 100 y pico kilómetros, con la que yo no me tomo cafés, pero que sé que existe, que gracias al milagro de poderme comprar el libro, sé que hay una señora que nació un año más joven que yo y que ha hecho una edición crítica de Goethe. Quiero decir con eso que hay esperanza. Se edita muchísimo, por ejemplo, se está editando mucho y de muy buena calidad. ¿Alguien lo comprará? Digo yo, porque es que si no lo comprase nadie, no. Entonces, efectivamente, hay un problema en general de desprestigio de la cultura y de desprestigio de la lectura a nivel popular que habrá que solucionar. No sé cómo, no sé cómo. La verdad es que no tengo la solución. Pero digamos, me esperanza la existencia de esa llama que digo de personas sabias, jóvenes y sabias, que están, digamos, manteniendo viva la llama de la cultura y la llama de la erudición. Y en esta mesa tenemos algunos, yo no quiero hacerles la pelota a mis propios amigos, pero yo, por ejemplo, ayer en una conversación completamente informal salieron 3 autores latinoamericanos hablando con Valeria y ella había leído la obra de los 3. No te quiero decir que el problema hoy no se presume de la cultura, pero existe la lectura silenciosa del buen lector. Y los que nos gustan estas cosas y nos dedicamos a indagar, nos damos cuenta. Así que creo que hay esperanza todavía para la cultura y para el espíritu humano. Bueno, muchas gracias, Valeria, Gustavo, Tomás. Los animo a continuar el diálogo con el autor en el patio de la academia y tomarnos un vino para celebrar. Gracias a Mama Pulpo también que nos contribuyó con unos vinos, al autor. Gracias por estar aquí. Yo mandé todas las botellas perdidas que tenía. Oye, ya, pero...